Hola chicos, espero que se encuentren bien. Hoy tenemos la clase de lenguaje para cuarto de secundaria. ¿Ok? Entonces, para esto ustedes se van a ubicar en la página 63 del libro del tercer bimestre. ¿Ok? El tema de hoy es clasificación de las oraciones. Para esto vamos a recordar qué es una oración. Nos dice que una oración puede ser una palabra, ojo, una palabra, o un grupo de palabras que expresan una idea con sentido completo. ¿Ya? Atento con esta característica. Tienen sentido completo. Y a la vez poseen independencia sintáctica. Es decir, que esa idea no depende de otra. Por ejemplo, Edmundo consiguió un trabajo. ¿Es una oración? Veamos. ¿De quién hablan en esta oración? De Edmundo. ¿Ok? ¿Qué se dice de Edmundo? Consiguió trabajo. Expresa una idea con sentido completo. ¿Ok? Los alumnos pintaron el mural. ¿De quién están hablando? De los alumnos. ¿Qué se dice? Pintaron el mural. Quiere decir que la oración tiene sentido completo. Si yo dijera simplemente la reja, ¿tiene sentido completo? No, porque ¿de quién te habla la reja? ¿Pero qué se dice la reja? No menciona nada. Entonces, la idea está incompleta. Eso sería una frase. Una oración puede ser una palabra, como vamos a ver después, o un grupo de palabras que expresan sentido completo, como hemos visto aquí. Entonces, estas ideas expresan un sentido completo. Entonces, son oraciones. Ahora, dice, las oraciones tienen una clasificación. Tenemos la clasificación semántica, que es según la actitud del hablante. ¿Qué nos dice este tipo de clasificación? Que habrán oraciones enunciativas. ¿Y qué son las oraciones enunciativas? Vamos a ver, ¿ya? Son aquellas oraciones que simplemente van a expresar un hecho, ¿ya? Van a expresar un hecho. ¿Qué más? Vamos a poner. Afirman, afirman o niegan la información. Afirman o niegan la información. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pronto olvidaremos todo lo ocurrido. ¿Qué está haciendo? Está afirmando un hecho, está dando a conocer una situación. Entonces, es una oración enunciativa. Pero si yo dijera, ella no viajará durante las vacaciones, está negando la acción de viajar. ¿Ok? Entonces, es una oración enunciativa. ¿Por qué? Brinda una información, pero la niega la acción. ¿Ok? Es una oración enunciativa. Mientras que la interrogativa es aquella oración que sirve, ¿ya? Para expresar o señalar, ¿ya? Expresar preguntas. ¿Ok? Para expresar preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿para qué pediste ese dinero? Es una pregunta, es una oración interrogativa. ¿Quiénes fueron invitados? Está preguntando, es una oración interrogativa. ¿Hiciste tu tarea? Es una pregunta, es una oración interrogativa. Pero también hay otro tipo de interrogaciones que se llaman indirectas, aquellas que no tienen signo de interrogación. Por ejemplo, no sabía qué decirle. Es una oración interrogativa. ¿Ok? Es una pregunta. Luego, me pregunto quiénes fueron invitados. Igual, se hace la pregunta. Es una oración interrogativa. Mientras que las exclamativas, ¿ya? Son aquellas que se utilizan para expresar, ¿qué van a expresar las exclamativas? Emociones, sentimientos, ¿ya? O sorpresa. También puede ser admiración u otro, ¿ya? Otra característica que esté relacionado con, ¿ya? Las oraciones exclamativas. Por ejemplo, qué bello día, está admirando, es una admiración. Entonces, es una oración exclamativa. Fuego, también indica un estado de sorpresa, ¿no? Fuego. Viva, alegría, ¿no? Cuánto te amo, expresa
una emoción, un sentimiento. Esas son las oraciones exclamativas. Y a la vez utilizan los signos de ese nombre, signos exclamativos. ¿Ok? Las exhortativas, ¿ya? Sirven para señalar. Vamos a cambiar. ¿Señalar qué cosa? Señalan una orden o pedido. Por ejemplo, no fumes en este espacio, es una orden. Entonces, exhortativa también llamada imperativa. Sal de aquí, es otra orden, es una oración exhortativa. Salgamos de una vez, también es una orden, es un pedido, ¿no? Una oración exhortativa. No me dejes sola, por favor. Es un pedido, una oración exhortativa. Las desiderativas, como dice su nombre, van a expresar o señalar, ¿ya? Van a expresar o señalar un deseo. Por ejemplo, ojalá no llueva otra vez, es un deseo. Oración desiderativa. Me gusta tener mucho dinero, me gustaría tener mucho dinero, es un deseo. Oración desiderativa. En cambio, las dubitativas sirven para expresar o señalar, ¿ya? Expresar o señalar, ¿qué cosa? Duda, ¿ok? Señala duda. Por ejemplo, es probable que haya terminado con él. Está expresando una duda, una probabilidad. Oración dubitativa. Tal vez sea el momento único. Tal vez. Una palabra para indicar una duda. Quizás. También indica duda. Posiblemente duda. Esas son las oraciones dubitativas. ¿Ok? Vamos a desarrollar aquí los ejercicios. Clasifica las siguientes oraciones según la intención del hablante. Ojalá no tarde mucho. ¿Qué expresa? Un deseo. Si es un deseo, se llaman oraciones desiderativas. ¿Ok? O es una oración desiderativa. ¿Has averiguado algo? Es una pregunta. Entonces, es una oración interrogativa. Se prepara para los exámenes. Se prepara para los exámenes. Está informando, afirmando un hecho. Entonces, es una enunciativa. Haremos lo posible, ¿no? Haremos todo lo posible. Está afirmando un hecho, ¿no? A ver, vamos a corregir aquí. Enunciativa. Está afirmando un hecho. Haremos lo posible, ¿no? Pero a la vez tiene un énfasis. Haremos lo posible, ¿no? Es más, una oración, porque haremos lo posible, está expresando, hay una, es una expresión, una exclamación. Entonces, exclamativa. Siguiente. No sigas con esas mentiras, es una orden. Entonces, una oración exhortativa. ¿Ok? Vaya problema, es una exclamación. Entonces, una oración exclamativa, ¿no? Es una expresión. Aquellos vecinos no se hablan, está afirmando un hecho. Entonces, es una enunciativa. O está negando el hecho de hablar, ¿no? Informa, es una oración enunciativa. Serían dos o tres asaltantes, está dudando, es una oración dubitativa. Quien desea más problemas, es una pregunta, es una oración interrogativa. Hablan de nuevas batallas, está afirmando un hecho, entonces es una enunciativa. ¿Ok? Luego es, no sé cómo lo hizo, no sé. Dice, no sé cómo lo hizo. Tenemos ahí, ¿qué prevalece más? ¿La duda o la interrogación? De cuando dice, no sé, no sé cómo lo hizo. Aunque de dudar no, porque ya está la afirmación, no sabe. Entonces, no sé. Tenemos ahí tres características. Puede ser una interrogativa, puede ser una dubitativa o puede ser una enunciativa, porque está negando un hecho de saber. Entonces, no sé cómo lo hizo. Se está preguntando, ¿no? No sé cómo lo hizo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿ya? No sé cómo lo hizo. Sería una oración, ¿ya? Una oración enunciativa, porque niega la acción de saber.
tal vez venga. Es una oración dubitativa. Qué pena. Es una oración que indica una exclamación, ¿no? Qué pena. ¿Qué prevalece más ahí? Un sentimiento. Entonces, una oración exclamativa. ¿Ok? Luego tenemos las oraciones. Los antiguos enemigos se reconciliaron. Está afirmando un hecho. Enunciativa. Quizás no tenga interés. Quizás es una duda. Entonces, oración dubitativa. Me gustaría ir de paseo. Es un deseo. Entonces, una oración desiderativa. Debe de ser muy interesante. Debe de ser. Es una probabilidad, una posible, ¿no? Entonces, debe de ser muy interesante, ¿no? Entonces, es una posibilidad. Cuando indica, ¿no? Debe de ser muy interesante. Una posibilidad es una dubitativa. Luego, que tenga suerte. Ah, es una exclamativa. Está expresando ahí una especie de emoción, ¿no? Abrígate bien, es una pregunta interrogativa. Se reabrirá el proceso, está afirmando un hecho, es una enunciativa. ¿Ok? Y hemos visto ahí las oraciones. La otra clasificación es por la presencia de los miembros, es decir, si es una oración unimembre o bimembre. Cuando hablamos de una oración unimembre, ya es aquella que tiene, ya, es aquella que tiene una estructura nada más, una estructura, ¿ya? Es decir, no se divide en sujeto y, o sea, no se divide nada más, porque puede llevar sujeto, puede llevar predicado, ¿ah? Es decir, no se divide, vamos a poner, ¿ya? Entonces, socorro es una oración, solamente la palabra socorro sería una oración unimembre, ¿por qué? Es una palabra que no podemos dividir ni en sujeto ni predicado, pero se llama oración porque expresa un sentido completo, que hay alguien que necesita ayuda, ¿ok? Si yo digo fuego, también es una oración unimembre, no puedo dividir ni en sujeto ni predicado, ¿ok? Es una expresión que está señalando que está ocurriendo algo, ¿no? Que se quema algo. Entonces tiene sentido completo. Ahora, cuando hablamos de unimembre vamos a ver dos tipos. Sin verbo contextual, como vimos aquí, ¿ya? Este tipo de oraciones unimembres no poseen verbo. ¿Ok? No poseen verbo, pero expresan una idea con sentido completo. ¿Ok? No poseen verbo, pero expresan una idea con sentido completo. Ahora, ay es una expresión, ¿no? Felicitaciones, al fin, qué calor, te extraño, ¿no? Aunque al fin, ¿no? Te extraño ya. eh, ya es una oración con verbo. Entonces, solamente ay, qué felicidad, al fin, qué calor, son oraciones unimembres. No tienen verbo, pero expresan sentido completo. Ahora, hay unimembres con verbo impersonales. O sea, llevan a un verbo con ese nombre. Los verbos impersonales. Son aquellos que no tienen sujeto. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos verbos impersonales? Aquellos que hacen referencia a los climas, al tiempo. Y los derivados del verbo ser, estar, hacer y haber. Por ejemplo, anoche llovió mucho. ¿Cuál es el verbo? Llovió. ¿Ok? Ese es el verbo. Ahora, lo voy a resaltar de color rojo. ¿Ya? El verbo es llovió. ¿Ok? Entonces, si yo pregunto, ¿quién llovió como nunca anoche? ¿Te dice? ¿Quién puede ser? No. Cuando el sujeto no está escrito, lo que puedes hacer es reemplazar por pronombres. Y el pronombre es una persona. ¿Y una persona puede llover? No. Esta es oración. Tiene una sola estructura. ¿Cuál es? Predicado. Todo esto sería el predicado. ¿Por qué? Porque hay un verbo. Como tiene una sola estructura, es unimembre.
Igual, pronto amanecerá. ¿Cuál es el verbo? Amanecerá. ¿Quién realiza la acción de amanecer? Nadie. No tiene sujeto. Entonces, pero pronto amanecerá es verbo, predicado. Todo es predicado. ¿Por qué? Porque hay un verbo aquí. ¿Ok? Hay unimembres con verbo que forman el predicado. Es decir, la oración solamente tiene predicado. Lo mismo va a ocurrir con estos verbos, ¿no? Todavía es temprano. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Ok? ¿Quién es temprano? ¿Te dice quién es temprano? ¿Qué es temprano? No, no te dice quién es. No tiene sujeto. Pero como hay un verbo, quiere decir que toda la oración es un predicado. Hay mucha contaminación. ¿Cuál es el verbo? Hay. ¿Quién realiza la acción de haber? Él hay mucha contaminación, tú hay mucha contaminación. No, no tiene sujeto. Entonces es una oración simplemente unimembre. ¿Por qué? Porque tiene una sola estructura, que en este caso es ver, es predicado. ¿Por qué? Porque hay un verbo. ¿Ok? Las oraciones bimembres, ¿ya? Son aquellas que se pueden dividir, ¿ya? Aquellas que se pueden dividir, ¿ya? Dividir en sujeto y predicado, ¿ya? Esas son las oraciones bimembres, aquellas que se pueden dividir en sujeto, ¿ya? Y predicado. Por ejemplo, Julio se someterá a una cirugía estética. ¿Cuál es el verbo? Someterá. ¿Quién se someterá a una cirugía estética? Julio. Julio es el sujeto. Vamos a resaltar aquí de color amarillo. ¿Ya? Al sujeto. Vamos a ampliarlo ahora. Listo. Al sujeto. Entonces ya sabes. Aquí vamos a escribir sujeto. ¿Ya? Ahora, ¿qué se dice de Julio? Que se someterá a una cirugía estética. Vamos a resaltarlo de color turquesa. Esta sección será el predicado. Como la oración tiene sujeto y predicado, es una oración bimembre. Llegó rápido. ¿Cuál es el verbo? Llegó. ¿Quién llegó rápido? ¿Sería quién? Claro, puede ser él o también puede ser, a ver, vamos a completar, puede ser, ¿qué alternativa podría ser? Ella. ¿Ok? Él llegó rápido, ella llegó rápido. ¿Cuál es el sujeto? Él o ella. Esta sección, este sujeto no está escrito en la oración, pero no, hay alguien que lo realiza, así que es un sujeto tácito, como vamos a ver después. Llegó sería el predicado. ¿Ok? Entonces, tiene sujeto y predicado, oración bimembre. Vamos a desarrollar los ejercicios que están aquí presentes. Ya son 12 oraciones. De esas 12, vamos a trabajar conmigo, ¿ya? 6, la mitad. Las otras 6, ¿ya? Ustedes lo desarrollan como tarea, ¿ok? Entonces, indica son oraciones unimembres o bimembres. ¿Cuánto la quise? ¿Cuál es el verbo? Quise. Aquí está el verbo, ¿ok? Recuerda, ¿cuánto la quise? ¿Quién realiza la acción de querer? Yo. Yo sería el sujeto. El predicado, ¿cuánto la quise? Esta oración tiene sujeto y predicado, es decir, tiene dos divisiones, dos partes en su estructura, dos divisiones. Es una oración bimembre. ¿Ok? Ay, qué pena. ¿Hay verbo? No. Pero es una oración expresa, ¿no? Una idea con sentido completo. No tiene una división, es una oración unimembre. ¿Quién la llamó? ¿Cuál es el verbo? Llamó. Verbo. Ahora, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién? ¿Ok? Ahí está el sujeto. ¿Qué se dice el sujeto? Que la llamó. Eso sería el predicado, ¿no? Estoy resaltando dos colores, amarillo sujeto, predicado turquesa. Tiene dos divisiones, es una oración bimembre. ¿Ok? ¿Qué idea tan extraordinaria? Te dice, ¿no? ¿Qué idea tan extraordinaria? Entonces, ¿ya? ¿Cuál es? ¿Hay verbo aquí? ¿Qué idea tan extraordinaria? ¿Hay un verbo? No. Es una expresión que en sentido completo. No se puede dividir ni en sujeto y predicado. Tiene una sola estructura. Unimembre. ¿Ok?
5. Hay gente para todos los gustos. ¿Cuál es el verbo? Hay. El verbo haber. ¿Ok? Ahí está el verbo. Ahora, hay gente para todos los gustos. ¿Quién realiza la acción de haber? ¿Ok? Haber. ¿Se puede decir él hay gente? ¿Tú hay gente? No. Este verbo no tiene sujeto. Pero como hay un verbo, quiere decir que toda la oración es predicado. Tiene una sola estructura. Unimembre. ¿Ok? En este colegio se exige bastante. ¿Cuál es el verbo? El verbo, perdón. Exige. ¿Ok? Tenemos al verbo. ¿Habrá sujeto? ¿Habrá un sujeto? En este colegio se exige bastante. ¿Quién realiza la acción de exigir? ¿Hay alguien? ¿Tú se exige bastante en este colegio? ¿Él se exige bastante en este colegio? No. Entonces se exige bastante en este colegio. Está hablando de alguien, no idea la acción, pero no tiene sujeto. Toda la oración es predicado. ¿Ok? Es una oración unimembre. ¿Ok? Como tarea, continúan las 6 oraciones siguientes de la página 66. Van a clasificar entre unimembres y bimembres. ¿Ok? Entonces, ustedes lo clasifican. Ya, a ver, vamos a ver, de repente lo trabajamos juntos. No, lo van a clasificar, porque ahí hay ejercicio. Luego, ¿cómo se desarrolla? ¿Ya? La página, los siguientes ejercicios. Se clasifica sintácticamente, es decir, si son unimembres o bimembres. Sí, lo mismo que hemos hecho en la anterior. ¿Ok? Igual, desarrollo 6 y luego las 6, o que sería 5, ¿no? Las 5 siguientes ustedes lo trabajan como tarea. Hay un universo de pequeñas cosas. ¿Cuál es el verbo? Hay. A ver, ¿no? Acá está el verbo. Hay un universo de pequeñas cosas. Entonces, ¿quién realiza la acción de haber? ¿Él hay un universo? ¿Tú hay un universo de pequeñas cosas? No, no tiene. Toda la oración sería un predicado porque no hay sujeto. ¿Ok? Entonces, una oración unimembre. Pongo la U de unimembre. Todo lo bello está esperando tu mirada, ¿no? Todo lo bello está esperando tu mirada. ¿Cuál es el verbo? Está. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué está esperando tu mirada? Todo lo bello. Eso sería el sujeto. ¿Qué se dice de todo lo bello? Está esperando tu mirada. Aunque aquí vamos a hacer una corrección, ¿ah? Está es el verbo. Entonces, ¿quién está esperando todo lo bello? Tu mirada. Ese sería el sujeto. Ahora sí hemos reconocido adecuadamente. ¿Qué se dice de tu mirada? Que está esperando todo lo bello. Predicado. Sujeto y predicado, oración bimembre. Tengo una mirada que sin ti se me derrama. ¿Ok? ¿Cuál es el verbo? Tengo. ¿Quién realiza la acción de tener o quién tiene, básicamente, ¿no? ¿Quién tiene una mirada? Sería yo. El sujeto sería tácito. Yo tengo una mirada que sin ti se derrama. Yo es el sujeto. Ok, lo vamos a colocar de color amarillo. Y el predicado, ¿qué se dice de yo? Tengo una mirada. Ok, una mirada, perdón, que sin ti se derrama. Ese sería el predicado. ¿Ya? Vamos a colocarle aquí predicado. Listo. Sujeto y predicado, oración bimembre. No me creía nada. ¿Cuál es el verbo? Creía. ¿Quién no me creía nada? ¿Quién sería? Él o ella, ¿no? Vamos a colocar él o ella. Él no me creía nada. Él sería el sujeto. ¿Qué se dice él? No me creía nada. Sería el predicado. Sujeto y predicado, oración bimembre. Estaré esperándote, mi vida. ¿Cuál es el verbo? Estaré. Ahora, ¿quién realiza la acción de esperar? ¿Quién te va a estar esperando? ¿Estaré esperando? Pero vamos a corregir aquí. ¿Quién te va a estar esperando? ¿Ya? Todo esto sería el verbo. Sería yo. Yo estaré esperándote, mi vida. Entonces, yo es el sujeto.
¿Qué se dice? Estaré esperándote. Es el predicado. Mi vida sería el vocativo. Recuerda eso. Entonces, sujeto y predicado, oración, bimembre. Querer es poder. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Qué es poder? Querer. ¿De qué estamos hablando? Del querer. Ese es el sujeto. Y el poder, predicado. ¿Ok? Entonces sería una oración bimembre porque tiene sujeto y predicado. Las siguientes es o son su tarea. ¿Ok? Recuerda, las que faltan serían su tarea. Ten en cuenta eso. ¿Ya? Luego tenemos una tercera clasificación, que es las por la cantidad o presencia de proposiciones. Una oración simple, ¿ya? Es aquella, ¿ya? Es aquella que no presenta proposiciones, ¿ya? No presenta proposiciones. Es decir, es independiente. ¿Ok? Entonces, las oraciones simples son aquellas oraciones que expresan una idea con sentido completo. Una idea nada más. Y esa idea es independiente, es decir, no depende de otra. ¿Ok? No depende de otra. Esas son las oraciones, ¿ya? Simples. Ahora, un ejemplo. Los muchachos salieron temprano. Salieron es el verbo, ¿ok? Salieron es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? Los muchachos. Vamos a colocar de color amarillo. Salieron temprano el predicado, ¿ok? Ahora, ¿tiene sentido completo? Sí, es una oración. ¿Es una sola idea? Sí, porque tiene un solo verbo y no depende de otra. Obviamente al no haber otra acción, al no haber otro verbo. Esas son las oraciones simples. En cambio, las oraciones compuestas, ¿ya? Las oraciones compuestas son aquellas oraciones que tienen dos o más proposiciones, ¿ya? Vamos a colocar, tiene dos o más proposiciones. Esas son las oraciones compuestas, ¿ok? Ahora, ¿qué es una proposición? Es aquella idea, ojo, una idea que tiene sentido completo, sí, pero que depende de otra acción o se relaciona con otra idea, ¿ya? O sea, no tiene independencia sintáctica, digamos. Por ejemplo, ella llegará a la cita o él desfallecerá. Verbo, llegará, desfallecerá. ¿Quién llegará a la cita? Ella, sujeto. ¿Cuál es el predicado? Vamos a colocar aquí, ella sería el sujeto. El predicado llegará a la cita. ¿Ok? Predicado. Uy, acá se resaltó todo. ¿Ok? Entonces, tiene sentido completo, sujeto, predicado. Sería una proposición porque posee sentido completo. Desfallecerá es el verbo. ¿Quién desfallecerá? El sujeto. ¿Qué se dice de él? Que desfallecerá. Predicado. Tiene sentido completo. Es una proposición. Ambas ideas se relacionan, se unen. Ah, es una proposición. ¿Ok? Dos proposiciones es una oración compuesta. Luego, hay tres verbos. Eran, tenía y atravesé. ¿Cuál sería el sujeto? No tiene sujeto en la primera, pero como hay un verbo, hay un predicado. ¿Tiene sentido completo? Sería una proposición. Tenía miedo. ¿Quién tenía miedo? Puede ser él o ella, ¿no? Hay un sujeto. ¿Qué se dice? Tenía miedo. Hay un predicado. Idea con sentido completo. Otra proposición. Ya van dos. Atravesé el bosque. ¿Quién atravesó? Yo. Yo atravesé. Yo sería el sujeto. ¿Qué se dice? Atravesé el bosque. Hay otra idea con sentido completo, otra proposición. Se llama proposición porque estas ideas se relacionan. Ahora, si te das cuenta, la cantidad de verbos va a señalar la cantidad de proposiciones. Entonces, si hay tres verbos, hay tres proposiciones. Será una oración compuesta. ¿Ok? Ahora, vayamos a los ejercicios. ¿Ya? Hay una serie de oraciones, como le dije anteriormente. Aquí voy a desarrollar, pongamos
10 oraciones y las 10 restantes sería su tarea. ¿Ok? Sentía la suave respiración del hijo que dormía sobre sus espaldas. ¿Cuál es el verbo? Sentía. ¿Hay otro verbo? Dormía. ¿Ok? Dormía. Hay verbo. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a encerrar las ideas con sentido completo. Si hay dos verbos, debe haber dos proposiciones. Entonces, ¿cuál sería la primera proposición, la primera idea con sentido completo? ¿Qué sería? Él ya sentía la suave respiración del hijo. Primera proposición. ¿Ya? Lo voy a cerrar en un paréntesis. Cada proposición, recuerda. ¿Ah? Luego, segunda proposición. Dormía sobre sus espaldas. ¿Ok? Segunda proposición. ¿Ya? O incluso aquí la segunda proposición comienza con la palabra que. Hay dos proposiciones. Es una oración compuesta. Te puedes ayudar por la cantidad de verbos. Coincide con la cantidad de proposiciones. Las plantas mustias están con las hojas acartuchadas. Hay un solo verbo, quiere decir que hay una sola idea, una sola acción. ¿Cuál es? Incluso que no hay ninguna proposición, ¿no? Hay una sola idea. Las plantas mustias, sujeto, lo voy a resaltar aquí, están con las hojas acartuchadas, predicado. Entonces, tiene sentido completo, hay una sola idea, es una oración simple. Supo que saldríamos a caminar. ¿Cuál es el verbo? Supo. ¿Hay otro verbo? Saldríamos a caminar. ¿Ok? Verbo. Si hay dos verbos, debe haber dos proposiciones, dos ideas. ¿Cuál será la primera? Él o ella supo. Vamos a encerrar la primera proposición. Segunda proposición, que, ¿ya? Que, por aquí, saldríamos a caminar, ¿no? Saldríamos a caminar. Tiene dos proposiciones, es una oración compuesta. ¿Ok? Siguiente. Dime qué hora es. ¿Cuál es el verbo? Dime. ¿Hay otro verbo? Es. Entonces, primera idea. Tú dime. Correcto. Acá está la primera proposición. Segunda proposición. ¿Qué hora es? Tiene sentido completo. Hay dos proposiciones. Entonces es una oración compuesta. ¿Ok? Oración compuesta. El hombre alzó los ojos mirándola en actitud de espera. ¿Cuál es el verbo? Alzó. ¿Habrá otro verbo? Los ojos mirándola en actitud de espera. ¿Ok? El hombre alzó los ojos mirándola en actitud de espera. ¿Ok? Entonces, ¿hay otro verbo? Sí. Mirándola está al lado de un pronombre. ¿Ya? Entonces, haciendo y analizando de manera ya más detallada, solamente habría un verbo, porque es un verboide que está al lado de un pronombre. Como hay un solo verbo, quiere decir que hay una sola idea. ¿Cuál es? Que el hombre alzó los ojos mirando en actitud de espera. Como hay una sola idea, es una oración simple. No hay no hay dos o más proposiciones. Le dijo que le esperaba en el cine. ¿Cuál es el verbo? Dijo. Y hay otro verbo, esperaba. ¿Ok? Primera proposición, él le dijo. Primera proposición. ¿Ok? Y la segunda sería que la esperaba. Hay dos verbos, quiere decir que hay dos proposiciones. Una oración compuesta. Siguiente. El sol, aquí sería cine. El sol del mediodía baña la inmensidad con luminoso brillo. ¿Cuál es el verbo? Baña. ¿Hay otro verbo? No. Quiere decir que hay una sola idea. Entonces, una oración simple. ¿Ok? Recuerdo que oí el grito de mi madre. ¿Cuál es el verbo? Recuerdo y oí. Primera proposición, yo recuerdo. Ahí está el sentido completo. Segunda proposición,
que oí el grito de mi madre. Hay dos proposiciones, dos ideas con sentido completo y se relacionan. Es una oración compuesta. Me percaté de su engaño demasiado tarde. ¿Cuál es el verbo? Percaté. Hay una sola idea, entonces. Entonces, una oración unimembre. Una paloma cae, acá está el verbo, al suelo con golpe seco. ¿Cuál es la idea? Una paloma cae al suelo con golpe seco. Tiene una sola idea, oración unimembre. Entonces, ustedes continúan analizando las demás oraciones. Hicimos 10 con ustedes. Entonces, recuerda, las oraciones que faltan es su tarea, que está en la página 67. Luego acá también página 66. Las que faltan, ojo, las que faltan nada más. Entonces sería 66 y 67 como tarea. ¿Ok? Nos estamos viendo, chicos.